Yo pienso que hay todavía toda una lucha de los pueblos indígenas, ¿no? Por sus derechos. Si bien se han reconocido los derechos en la Constitución Política del Estado, el ejercicio de estos derechos todavía están teniendo trabas, ¿no? Más allá de toda la narrativa que el propio gobierno maneja, ¿no? O sea, para el gobierno los pueblos indígenas son este gobierno, ¿no? Son los que están manejando, el partido de gobierno es de los pueblos indígenas, pero en realidad en los propios territorios y las luchas que los pueblos indígenas van desarrollando desde sus espacios locales son totalmente contrarios con respecto a sus propias representaciones nacionales. Hay toda una serie de normativa que beneficia a los pueblos indígenas, pero todavía estas se están teniendo la traba de su materialización, de su implementación, que de hecho no están siendo del todo incorporados en todos los espacios de los niveles de gobierno que hay. En las autonomías indígenas quizás son las únicas las que de manera expresa andan formulando toda una serie de acciones, de proyectos que vayan a resolver los problemas de la gente. La Constitución se aprobó el año 2009, hoy estamos en el año 2024, han pasado más de 15 años, o ya son 15 años de la Constitución, y apenas hay 8 gobiernos de autonomías indígenas y 35 en proceso de querer convertirse a autonomías indígenas. Para la materialización y llegar al estado de situación como gobiernos indígenas, tienen que superar toda una serie de requerimientos y dificultades y que les lleva por lo menos un promedio de 7 años y que tienen que esperar la voluntad política del propio gobierno y de las instancias de los órganos del Estado, como son el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, inclusive el órgano judicial, porque tienen que hacer toda una serie de procesos burocráticos para que estos puedan alcanzar autonomía. Ese, por ejemplo, es uno de los elementos que están frenando y que no permiten que los pueblos indígenas alcancen un estado de situación en el marco de su autodeterminación como pueblos indígenas. Los otros ejemplos son también todavía la ausencia de una consolidación de sus propios territorios, ¿no? Y la implementación al interior de estos territorios de proyectos de desarrollo, de proyectos de afirmación, no solo como población, sino como pueblos indígenas, y que todavía se encuentran en el abandono y en la ausencia realmente de la asignación de recursos que les permita avanzar. Y por otro Bien, lado, también está digamos, la pelea, por decirlo así, ante la vulneración de sus derechos de parte del Estado. Por ejemplo, la, la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas se están haciendo sin el consenso, sin la participación, sin el diálogo con los pueblos indígenas. Y vemos toda la actividad minera que está contaminando sus aguas, está contaminando, inclusive se está atentando contra la salud de la gente. Hay estudios que demuestran la contaminación en la sangre de las personas y de manera graciosa, inclusive muchas veces se dice que la gente ya está dejando de comer pescado porque no come pescado, sino come mercurio. Entonces hay toda una serie de estas políticas públicas que están vulnerando su pertenencia, su propiedad de sus propios territorios al impulsar desde el Estado la explotación irracional en muchos casos de sus recursos naturales.